Hola, buenas noches para todos. Qué bueno que estemos otra vez reunidos. Bueno, ya hay buen quórum, apenas 7 en punto y están todos como ansiosos por terminar. Hoy tenemos la 16ª clase de este primer nivel. Una clase muy importante dentro de la doctrina cristiana. Estamos hablando de los beneficios de hablar en lenguas. Hemos venido con esta serie de estudios referentes al Espíritu Santo, ya 3 clases con esta, y esta serie es precisamente con la que terminamos el nivel 1 del discipulado. Bueno, vamos a ver quiénes nos saludan por aquí. La pastora Yasmín, Nereida Collado también nos saluda. Valeria que ha estado supremamente juiciosa alcanzándonos en los estudios. Daniel, el amigo Daniel. Mari, bueno, 2 Maris, Mari Castillo y Mari Guillén. Estrella, mi madre también ya se reporta. Bueno, qué bueno es verlos ahí conectaditos, pendientes. Y para mí es muy satisfactorio porque cuando empezamos esta aventura a principios de enero, pues la verdad era como la expectativa, bueno, ¿cuántas personas van a llegar hasta el final? ¿Cuántos se van a enganchar? ¿Cuántos van a desistir?
La verdad, si todas las personas que me han preguntado por este nivel 1 de discipulado estuvieran conectadas en las clases, hubieran visto todas las clases, yo creo que serían más de 100. Pero es muy triste, es muy lamentable ver la mentalidad tan pobre que tenemos en la iglesia de Cristo, de que las personas quieren que todo sea así como, no sé si han visto toda la película de Matrix, que les conectan una cosa aquí atrás y en cuestión de minutos, ¡pum!, se carga toda la información del tema que quieran saber. La gente no quiere estudiar, la gente no quiere leer, la gente no quiere ni, o sea, no tienen que leerse un libro, solamente sentarse al frente de su computador o tomar su celular y ver estos videos, no tienen que hacer más. Y no quiero que suene grosero, ni que suene presuntuoso, que suene prepotente, pero finalmente yo estudio para entregarles a ustedes la información. Y me parece muy, muy valioso el hecho de que ustedes, los que están terminando el curso, dediquen el tiempo de escucharme y de aprender juntamente conmigo. Pero hay personas que ni eso, o sea, se les está dando la información ahí, solo tienen que tomar nota, repasar los apuntes y tampoco, o sea, es gratis, porque una de las preguntas que más me han hecho es, ¿y cuánto vale? No, no vale nada, Cristo ya pagó el precio por ustedes. Esto no vale nada, el Evangelio de Cristo es gratis. Ay de mí si no predicara el Evangelio, decía Pablo. Y tampoco, ni siendo gratis, ni poniéndoselo para que lo vean cuando quieran, porque queda subido en la página. No se está cobrando para que entren a ver el material, porque es muy triste ver congregaciones, ver ministerios, que para ustedes poder ver el material de ellos tienen que pagar. Y se ponen al mismo nivel de Judas, que Judas va y se presenta ante los sacerdotes y les dice, bueno, ¿cuánto quieren y yo les entrego a Jesús? Así están ahora los ministerios, al mismo nivel de Judas. ¿Quiere que les entregue a Jesús, que les muestre a Jesús? Denme en plata, denme en dinero. Resulta que nosotros no estamos al nivel de Judas, nosotros no estamos al nivel de esos ministerios que cobran para entregar el mensaje de Cristo. Pero ni así. Pero bueno, ustedes son los valientes, ustedes son los juiciosos, los arriesgados que se han embarcado con nosotros en esta travesía y nos alegra ver de que están llegando a esta clase número 16. Recuerden que las personas que han visto los 16 videos de este primer nivel nos escriben por interno, nos dicen yo he visto los 16 videos y nosotros le enviamos a su WhatsApp el certificado del nivel 1, pero debe de haberse visto los 16. Como es muy difícil controlar, digamos, asistencia, quién sí, quién no, lo dejamos a su conciencia. Si usted se ha visto los 16 videos, nos escribe, si le faltan, termíneselos de ver y cuando los termine todos, entonces nos informa y tendrá su certificado. Bueno, por acá nos saluda Luceli, que es la esposa de mi suegro, que debe estar también allá, tanto Luz como mi suegro pegados. Como siempre, ellos han sido muy juiciosos de las transmisiones. Beatriz, la prima. Jonathan, que debe estar con Saúl, con toda la familia. Y mi madre, que también, bueno, ya la había saludado, que está confirmando precisamente lo que les venía mencionando. Bueno, entonces oremos y damos inicio con esta clase, porque aparte de toda la información que vamos a recibir en esta noche, aparte de esa información, lo ideal es que esta noche terminemos, al finalizar la clase, podamos tener el bautismo en el Espíritu Santo de aquellos que no lo han recibido y podamos iniciar hablando en lenguas quienes todavía no lo han hecho. Bueno, Jime, que también nos saluda. Jime, saludes a los bebés, saludes a toda la familia. No sé si Consuelo también nos esté viendo, la mamá. Pero bueno, oremos entonces y arrancamos. Señor, te damos gracias por esta noche maravillosa, esta noche en la que alcanzamos un pequeño peldaño de una larga escalera de conocimiento que nos falta para seguir creciendo en el conocimiento de ti, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de aprender juntos, de crecer juntos, de avanzar en el reino de los cielos. Gracias, Señor, por la enseñanza de esta noche, porque tú sabes, Señor, lo importante que es para nosotros, para tus hijos, el poder desarrollar el lenguaje del Espíritu para poder comunicarnos de una manera abierta, directa y precisa contigo. Esta enseñanza, Señor, como todas las anteriores, quedan en tus manos
Te pido que continúes abriendo los ojos del entendimiento de estos mis hermanos que me ven, para que les alumbre cada día, les resplandezca cada día el Evangelio de la gracia de Cristo y la verdad de tu palabra sea cada vez revelada en sus vidas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, quedamos la clase pasada en el momento en el que en Hechos 2, Hechos capítulo 2, ya se manifiesta el Espíritu Santo, desciende, bautiza a todos los que estaban allí en el aposento alto en Jerusalén y empezaron a hablar en lenguas. Decíamos entonces de que Dios no controló, el Espíritu Santo no controló la lengua de ninguno de ellos, no controló la boca de ninguno de ellos, como si se tratara de titiriteros o de ventrílocos. El amigo Daniel, que es de Venezuela, yo crecí viendo a Carlos Donoso, un famoso ventríloco acá en Sudamérica. No sé si la gente que está en México lo conoció. Y no funcionaba así como Carlos Donoso cogía a sus muñecos, que les movía desde atrás, desde la parte de atrás de la cabeza, les movía la boca y él era el que emitía el sonido. No se trata de que el espíritu trabaje como Carlos Donoso. Somos nosotros, porque dice, empezaron a hablar. Somos nosotros los que debemos de empezar a hablar, somos nosotros los que debemos de empezar a desarrollar el hablar en lenguas. Y hoy precisamente vamos a hablar de esto, de los beneficios de hablar en lenguas. ¿Por qué es realmente tan importante? Pero entonces retomemos allí, en el libro de los Hechos, pero vamos al capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículos del 44 al 46. Dice, todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje. Aquí es una experiencia muy bonita, porque previo a esto Pedro tuvo una visión, de eso hablaremos en otra ocasión, referente a los animales impuros, los animales que no son impuros, y con base en esta visión y con lo que Dios le transmite, él va y se encuentra con unos gentiles. Gentiles son las personas que no pertenecen a la nación de Israel. Entonces él va, se encuentra con estas personas, lo habían mandado a llamar, pero Dios también había puesto el sentir en el que fuera y buscar a estas personas, y cuando se encuentra con ellos es que sucede todo esto. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje, y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro, o sea, Pedro llegó donde estos gentiles con una comitiva de creyentes en Cristo, pero de origen judío. Y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos. Es decir, hasta este momento, porque esa revelación se empezó a dar de una manera escalonada, paulatinamente, hasta este momento la Iglesia de Cristo, que todos eran solamente judíos, creían que el bautismo del Espíritu Santo, lo que había ocurrido ya un tiempo atrás en Hechos capítulo 2, era solamente para ellos. Pero aquí ellos se quedan sorprendidos de ver de que estos gentiles estaban hablando o estaban recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Más bien estoy adelantando. ¿Cómo se dieron cuenta que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo? Versículo 46. Dice, pues los oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. En ese momento ellos se dieron cuenta, aquí está pasando algo. ¿Cómo es que no solamente los judíos están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, sino también estos gentiles? Ellos se maravillaron, les pareció esto pues algo muy extraño, porque ellos hasta ese momento consideraban que el pacto con Dios era solamente con la nación de Israel. Y sí, el pacto con Dios era con la nación de Israel, pero el pacto de Sinaí. Pero el nuevo pacto, el pacto en Cristo, que para el tiempo de Semana Santa vamos a ver un poco más referente a este pacto y cómo el pacto se extendió a los que no pertenecían a la nación de Israel, y ellos apenas se están enterando de esto. Y ahora este nuevo pacto no es solo con la nación de Israel, sino con los gentiles, con el mundo entero. Y aquí es donde ellos se chocan con esta realidad y se dan cuenta, porque estos gentiles empiezan a hablar en lenguas. Entonces vemos que ellos se enteraron de esto por esta manifestación, por el hablar en lenguas. Si no, no se habrían dado cuenta de que habían recibido estas personas
el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, Hechos capítulo 19, versículo 6. En esta ocasión se encuentra Pablo en Éfeso. Esta es otra historia que también vamos a llevar a cabo en otra oportunidad. Son tantas cosas que uno quisiera enseñar de una vez, pero pues no se puede, obviamente. Nos llevaría mucho tiempo esta transmisión. Yo creo que Facebook hasta nos bloquearía donde hiciéramos eso. Pero bueno, lo que sucedió en Éfeso también fue muy impresionante. Eran personas que ni siquiera tenían idea de que existía el Espíritu Santo, y llega Pablo y les transmite toda esta información referente al Espíritu Santo. Y el versículo 6 nos dice: y cuando Pablo les impuso las manos, que es otra enseñanza que tenemos pendiente acerca de la imposición de manos, cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en nuevas lenguas, y comunicaban mensajes proféticos. Vemos entonces también aquí otra ocasión en la que desciende el Espíritu Santo, bautiza. Este fue un grupo de personas, dice en el versículo 7, dice que era un grupo de 12 personas, y en esta ocasión igualmente empiezan a hablar en lenguas. Entonces vemos que la manifestación del Espíritu Santo ante el bautismo de él es que el bautizado, la persona que recibe la investidura del Espíritu Santo, empieza a hablar en lenguas. ¿Por qué es importante esto? Pues Jesús mismo había profetizado respecto a esta situación. Dice: y estas señales, esto es Marcos 16, del 17 al 18, y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. Es que a veces cuando leemos este pasaje nos tragamos los dos puntos y decimos: y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. No, es estas señales acompañarán a los que creen. Dos puntos. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Esto tiene que ver con el mundo espiritual, con los demonios. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Bueno, por aquí nos saluda también Miriam. Qué bueno, Miriam, verla ahí conectadita. Entonces, vea que nos habla de milagros, nos habla de expulsar demonios, nos habla de una serie de cosas que quien crea en Cristo debe de estar capacitado para hacerlo. Esta capacitación, como lo vimos en la clase anterior, que es lo que se llama el dunamis, que es el poder, la habilidad y la fuerza del Espíritu Santo, es lo que se recibe en el momento de ser bautizado por el Espíritu Santo. Para poder realizar todo esto era necesario ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero entonces, volvemos a lo mismo que hemos hablado antes, al tradicionalismo, a la religiosidad, que nos ha dicho, primero, que el poner las manos sobre enfermos y que haya sanidad, eso también es para los ungidos, para unos cuantos, para unos poquitos. El hablar en lengua sí que es para unos poquitos, y siempre es como coartando, limitando a la iglesia de Dios. Pero resulta que aquí dice: estas señales acompañarán a los que creen, a los que creen. Entonces, ¿por qué se ha limitado el accionar del Espíritu Santo, el accionar del pueblo de Dios? ¿Por qué se ha limitado y se nos ha impedido a través de un muro, de una cortina de religiosidad, que el pueblo de Dios desarrolle todo esto? Y se han sembrado una cantidad de mitos, una cantidad de cosas que lo que hacen es producir prejuicios en el creyente. No, pero es que eso debe ser una payasada, eso debe ser una tontería, pero yo para qué me voy a poner a hablar así si puedo hablar con Dios directamente. Hoy vamos a hablar por qué. Y precisamente una de las cosas que el diablo pone en la cabeza de uno, porque me pasó, cuando uno apenas está empezando a desarrollar el hablar en lenguas, es que el diablo le pone a usted la idea: pero eso se escucha muy tonto, ¿para qué está hablando así? Si, ore común y corriente. Porque él no quiere que lo hagamos, porque detrás de todo esto, como lo vamos a ver a continuación, hay un gran poder, hay una gran bendición para nosotros, y si dejamos que el otro nos mine la cabeza con pensamientos equivocados, pues no vamos a desarrollar todo lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Y vea que junto con el imponer las manos sobre los enfermos para que haya sanidad, él juntamente con tener la autoridad para reprender demonios, él juntamente con incluso enfrentarnos a cosas mortíferas en nuestra vida,
Juntamente con todo eso está el hablar en lenguas. Entonces, ¿por qué la religión no lo quiere sacar del paquete? O sea, Dios nos ofrece un paquete completo, pero la religiosidad no lo quiere excluir, nos quiere sacar cosas de ahí. ¿Por qué? Porque la religión es manipulada por Satanás mismo. Ahora, quiero ser muy claro y muy concreto con esto. No estoy diciendo que las iglesias cristianas o el cristianismo como tal, todo lo que representa el creer en Cristo, esté manipulado por Satanás. No, a lo que me refiero es de que de una manera disimulada, de una manera como ha operado él desde el huerto, escondiéndose, disfrazándose de verdad, ha querido manipular a algunos miembros de las iglesias, a algunos líderes en las congregaciones a nivel mundial, para que se tuerza el mensaje original de la palabra. Pero precisamente lo que estamos buscando es no ser llevados por tradiciones, no ser llevados por tradicionalismo, sino ser guiados única y exclusivamente por la palabra de Dios. De eso se trata. Y como dice mi madre, que me recuerda el versículo precisamente, Dios no tiene acepción de personas. No se trata de unos cuantos, no se trata de que son unos privilegiados. Se trata de que esto es para todo el que crea en Cristo. Así que si usted ha creído en Cristo, tiene el derecho a recibir el bautismo del Espíritu Santo y juntamente con esto a recibir este poder del que nos habla aquí Jesús, la capacidad de expulsar demonios, de hablar nuevas lenguas, de reprender o de tomar en las manos serpientes, de beber incluso algo venenoso o mortífero y no le hará daño, poner las manos sobre los enfermos y traer sanidad. Eso es lo que tenemos que hacer, traer sanidad sobre las vidas de las personas, pero acompañado con la revelación que trae el hablar en lenguas. A ver quién más nos ha saludado por aquí en este ratico. Itzel, que ya la extrañaba, y Clara, que ella también estaba juiciosita con las clases. Bueno, pero entonces entrando ya en materia en cuanto a la importancia del hablar en lenguas, porque Jesús le está dando mucha importancia al hablar en lenguas, vemos que en Hechos de los Apóstoles quienes recibían el Espíritu Santo, quienes recibían el bautismo del Espíritu Santo inmediatamente empezaban a hablar en lenguas. Veamos por qué es tan importante. Y Pablo se toma su tiempo cuando le escribe la primera carta a los Corintios y empieza a explicarles acerca de esto. Así que en 1 Corintios capítulo 14, vamos a mirar algunos extractos del capítulo 14, algunos apartes. En el versículo 2 nos dice lo siguiente: aquel que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. Tengan atención en todo esto. Aquel que habla en lenguas extrañas o en nuevas lenguas habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. Su espíritu dice cosas secretas, pero nadie lo entiende. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, o a sí misma se edifica, dice la versión Reina Valera. Entonces uno puede decir, bueno, pero entonces ¿para qué sirve el hablar en lenguas? Sería como algo muy egoísta, porque es solamente para mí. Pues si yo estoy edificado, si yo estoy fortalecido, yo puedo ayudar a fortalecer y a levantar a las otras personas que están alrededor mío. Por eso los dones, todo lo que da el Espíritu Santo es más. La palabra dice que toda buena dádiva, o sea, todo buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, si las lenguas es algo que el Espíritu Santo nos ha dado, me imagino que debe de ser bueno y que debe ser algo perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizarlo. Ahora, ¿por qué es necesario entonces todo esto? ¿Por qué hablar en lenguas o orar en lenguas a Dios y no hacerlo en mi lenguaje natural? En el caso de todos nosotros, en español. ¿Por qué? Todos nosotros nos encontramos frente a un problema. Y ese problema nos lo describe también Pablo en la carta a los Romanos, Romanos 8:26. Dice, de igual manera, el Espíritu, habla del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es esa debilidad? Porque no sabemos orar como es debido. O sea, no, todos permanentemente nos estamos encontrando con dificultades en nuestra vida, con problemas en nuestra vida. Y nosotros sí, claro, vamos delante de Dios, pedimos a Dios, oramos a Dios,
Pero incluso el mismo apóstol Pablo se incluye y dice, no sabemos orar como es debido. O la versión Reina Valera dice, no sabemos orar como nos conviene. Incluso él habla en plural incluyéndose allí, en primera persona, dice, no sabemos orar. Si el apóstol Pablo, un hombre con el nivel de revelación que era él, dice, no sabemos orar, pues yo creo que nosotros tampoco. O sea que el primer gran problema al que nos enfrentamos cuando vamos a orar es que no sabemos con exactitud qué pedir, no sabemos con exactitud de qué manera orarle a Dios. Si tenemos, no sé, un problema financiero y no sabemos cómo salir de ahí, cómo solucionar la situación, cómo revertir las cosas, ¿qué podemos hacer? Aquí el apóstol Pablo nos lo dice. Si tenemos dificultades familiares con el hijo y no sabemos cómo darle la vuelta a la tortilla y poner las cosas en nuestro favor y cómo solucionar todo el entorno, Pablo ya nos va a explicar cómo. Cualquier dificultad, cualquier problema o una enfermedad, incluso si no sabemos cómo atacar esa enfermedad, la palabra de Dios nos muestra cómo. ¿Cómo, Pablo? Muéstrenos cómo. Dice, el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. En la versión Reina Valera dice con gemidos indecibles, es decir, son cosas que en nuestro idioma natural son impronunciables, pero que en el idioma perfecto, en el idioma de Dios, en lenguas, nosotros no sabemos qué estamos diciendo, que es lo que dice precisamente en Corintios. Dice, aquel que habla en lengua extraña habla a Dios, no a los seres humanos, pues nadie lo entiende. En su espíritu dice cosas secretas. O sea, ni siquiera yo estoy entendiendo. Dice, la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. Entonces es algo que yo mismo no estoy entendiendo qué es lo que estoy diciendo, pero el Espíritu Santo sí, porque Él me está ayudando a que esa petición sea direccionada en su idioma directamente a Dios. Así yo quedé sin saber qué pedir, así yo quedé sin ninguna idea de qué era lo que estaba diciendo, mi espíritu y Dios sí lo sabe. Y ahí es donde más importa que esté mi petición, ahí es donde más importa que esté mi oración. A ver, por aquí nos saluda Jaylin Ortiz, nos saluda Ángela, qué bueno Ángela María que esté conectada, y Amparito. Entonces ya empezamos a descubrir la utilidad del orar en lenguas. El mismo Pablo dice, yo no sé orar, pero el Espíritu sí, y Él con gemidos indecibles toma mi oración y la lleva delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos han dicho la tradición y la religiosidad? De que usted ore cualquier cosa, que el Espíritu Santo empieza a gemir, y es lo que me parece chistoso, y el Espíritu Santo empieza a gemir y en esos gemidos le lleva la oración correcta a Dios. Pues no se trata de que el Espíritu Santo empiece a gemir, se trata de que usted es el que va a orar en lenguas, usted va a orar con su espíritu delante de Dios y esa es la oración correcta, esa es la oración perfecta delante del Padre. Así usted no está entendiendo qué es lo que está diciendo, el Espíritu Santo sí. Y Él se encarga de llevar esa petición directamente delante de Dios. Ahí hay algo muy interesante y es que la palabra que se traduce como ayuda, que el Espíritu Santo nos ayuda, en griego es una expresión muy larga para traducirla al castellano. Dice, agarrar bien algo juntamente contigo para ir contra él. O sea, es como si usted lo estuviera atacando a un animal y llega alguien y entre los dos lo cogen y lo tiran contra la pared. ¿Sí me hago entender? Es tomar juntamente con alguien algo que lo está atacando y llevarlo usted y presionarlo y atacarlo ya ahora los dos juntos. A eso se refiere esa expresión cuando dice que el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Porque ¿qué quiere decir eso? Ya no es usted solo, ya es el Espíritu el que viene juntamente con usted y Él se encarga de llevar esa oración delante de Dios. Ya no es usted. Ya no se trata de lo que usted pueda orar, porque a veces le pasa a uno que uno está orando y uno se pone a decir, bueno, ¿y ahora qué más voy a decir, Señor? ¿Y ahora qué sigue? No, el Espíritu Santo es el que se encarga de llevar esa oración, Él es el que se encarga de transportar en ese idioma del Espíritu la oración delante de Dios. Continuamos en 1 Corintios 14, que dice en el versículo 13, por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho,
Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo, que es lo que estábamos precisamente hablando ahora. Entonces dice que lo ideal es pedirle a Dios la interpretación de lo que uno está orando en lenguas. Y eso no pasa de inmediato. Yo se los digo porque me ha pasado. Y mi esposa que me está escuchando no me deja mentir. Uno ora en lenguas y uno no sabe qué está diciendo, pero me ha pasado muchas veces que estoy incluso quedándome dormido con los ojos cerrados, ya arropado, y brinco y le digo a mi esposa, acabo de entender un versículo. Son cosas así. Me han pasado desayunando. Estoy comiendo, la semana pasada estaba desayunando solo, mi esposa se demoró un poquito para levantarse, estaba yo desayunando, y ¡pum!, me di cuenta de algo en las escrituras, ni siquiera estaba pensando en ese versículo, y me cayó. Y es relacionado con lo que tiene que ver con el bautismo de Jesús, por ejemplo. La noche que estaba durmiendo, incluso hice un post de eso, una publicación en la página, hablando acerca de cómo David mató a Goliat. No sé cuántos vieron esa publicación donde habla de las 5 piedras, que el número 5 representa la gracia de Dios, y que el arma con el que David derribó a Goliat fue la gracia. Por eso era que él era un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de que fue un matón, a pesar de que fue un adúltero, a pesar de que planeó la muerte de un hombre como la de Urías Eteo, pero fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él descubrió la gracia 700 años antes de que Cristo viniera. Y me estaba quedando dormido cuando ¡plum!, me llegó eso. Y muchas cosas así me pasan con regularidad. ¿Por qué? Por el hablar en lenguas. Porque el Espíritu Santo, o más bien mi espíritu, se comunica directamente con el Espíritu Santo y la revelación no llega de inmediato. Pero luego, cuando uno menos piensa, ¡pam!, llega. Y queda uno así como, ¿pero por qué me llega esta información? Y es porque el hablar en lenguas es como cuando uno pone a cargar o más bien a descargar algo de internet, un archivo pesado, y sale la ruedita que dice loading, cargando. Haga de cuenta que cuando usted está orando en lenguas pasa lo mismo, es su espíritu. Lo que dice aquí, el que habla en lenguas también debe pedir la capacidad para interpretar, pues es mi espíritu el que ora, en lo que leíamos anteriormente, es mi espíritu el que se edifica en el versículo 4 de 1 Corintios 14. Entonces es esa carga de información. Usted está orando en lenguas y está descargándose el archivo. Haga de cuenta que aquí en su frente está el circulito dando vueltas. Cuando usted menos piensa, ¡pam!, se descarga la información y usted sabe cómo resolver un problema, sabe qué hacer ante una determinada situación. Esta semana pasada estábamos hablando también de una situación que me comentaba mi esposa referente a alguien que había conocido, con quien había estado hablando, bueno, de un tema en particular, y yo le empecé a decir, y esta persona hace esto, y me dijo, sí, esas son las cosas que pasan cuando uno desarrolla el hablar en lenguas. Se empieza a cargar esa información y llega la revelación de Dios a su vida. ¿Cómo? A través de todo esto. Entonces uno debe pedir a Dios la revelación, que Él le muestre a uno qué es lo que uno estuvo hablando, porque listo, mi espíritu se edificó, pero ¿y mi entendimiento qué? Entonces cuando yo pido la revelación a Dios también, Él revela lo que yo oré, revela lo que el espíritu mío estuvo conversando con el Espíritu Santo, y así yo puedo edificar a los demás. Ahí es donde viene la edificación para los demás. Ahí es donde viene lo que Pablo se refiere, que eso lo vamos a hablar también más adelante, que es la parte de la profecía. La profecía no se trata tanto de que yo les diga a ustedes, y entonces vayan mañana y hagan el número 643, que se lo van a ganar. No, eso no es profecía, eso es brujería, eso es hechicería. Pero profecía es cuando llega una revelación de la palabra para mi vida y yo puedo transmitírselas a ustedes. Eso es profecía también, es profesar, es abrir mi boca para declarar la palabra de Dios sobre ustedes, para enseñarles algo nuevo de parte de Dios. Entonces vea cómo el Espíritu Santo nosotros lo coartamos, lo limitamos para que no traiga revelación a nuestra vida si nosotros no nos movemos en esto. Esta mañana alguien me preguntaba, bueno, y si yo no oro en lenguas, ¿qué pasa? Pues se pierde de todo esto, deja de experimentar todo esto, deja de vivir este nivel de revelación que Dios trae a las vidas de quienes lo podemos hacer, que no somos personas especiales, no se trata de que tengamos una marca, un sello especial, no, todos tenemos el mismo sello, el sello del Espíritu Santo. Lo que tenemos que hacer es ser bautizados por el Espíritu Santo y empezar a hablar en lenguas. ¿Cómo? Ya vamos para allá. Entonces aquí es donde se cumple también otra cosa que encontramos ahí mismo en 1 Corintios, pero el capítulo 2, versículos 9 y 10. 1 Corintios 2, versículos 9 y 10.
Dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Entonces la religión le corta a uno ahí. Dice, estas son las cosas que tienen que ver con la eternidad, con el cielo, cuando estemos allá delante de Dios. No, 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 no. Eso no está hablando del futuro. Vea lo que dice el versículo siguiente. Pero Dios nos la reveló, tiempo presente, por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Cuando usted tiene esa comunicación directa con Dios, cuando usted tiene esa comunicación a través del hablar en lenguas directamente con Dios, lo que está en el corazón de Dios es revelado a su vida. Vea que esas cosas que ojo no vio ni oído yo no son para la eternidad, son para aquí, para ahora, para el tiempo presente, para que nosotros podamos darnos cuenta qué es lo que está en el corazón del Padre y poderlo promulgar a las naciones, poderlo hablar con las demás personas, poderlo llevar a todos los que necesitan de Cristo. Porque ¿de qué sirve esas cosas allá en el corazón de Dios? Sí, pues Él ya las tiene atesoradas, Él lo que quiere es compartirlas con nosotros. Pero cuando nosotros empezamos a hablar en el lenguaje del Espíritu, en ese lenguaje empezamos a recibir la información que es necesario que la gente escuche. Porque la palabra de Dios también nos dice que nosotros somos templo de Dios, ¿cierto? Eso es lo que nos dice también Pablo. Dice que nosotros somos templo del Dios viviente, que también se lo dijo a los Corintios. Resulta que si somos templo de Dios, recordemos cómo era el templo de Dios en la antigüedad. El templo de Dios en la antigüedad estaba dividido, bueno, las divisiones principales, porque tiene una cantidad de divisiones, pero las principales divisiones eran el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿cierto? Cuando uno está en la carne, es decir, cuando uno no ha creído todavía en Cristo, cuando no ha reconocido a Jesús como el Señor y Salvador, pero dice, bueno, yo creo en Dios, y uno está orando desde el atrio, desde la parte externa del templo, ¿sí? Desde la carne, ahí está orando uno. Cuando uno ya conoce de Cristo, cuando ya uno ha sido en su espíritu redimido, transformado, todo esto que hemos estudiado antes, cuando uno ya ha recibido esto, cuando ya ha recibido a Cristo, ya ha recibido esta transformación en el espíritu, uno puede avanzar más. Pero al uno hablar en el lenguaje natural, está hablando, desde el lenguaje natural me refiero en este caso, en el caso de nosotros, los hispanohablantes, cuando estamos hablando en español, estamos orando a Dios desde el lugar santo. Desde ahí estamos orándole a Dios. Pero cuando nosotros utilizamos el lenguaje del Espíritu, entramos a una dimensión distinta de revelación y ya entramos al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo, de acuerdo al Antiguo Testamento, era allí donde estaba la nube de Dios, donde se manifestaba directamente la presencia de Dios. Así que cuando usted ora en el lenguaje del Espíritu, está orando desde la parte más santa de usted, esa parte que fue perfeccionada, santificada, que es justificada delante de Dios. Desde esa parte más santa de usted es que usted está orando cuando ora en lenguas. Así que es desde el lugar santísimo el punto de mayor revelación y el punto de mayor cercanía con Dios. Así que, ¿cómo vamos a despreciar la oportunidad que tenemos de orar en lengua simplemente porque la religión dice o porque el enemigo le empieza a decir a uno, se escucha como un tonto? Porque les aseguro, mejor dicho, me cambio el nombre. Si ustedes para la próxima semana, los que empiecen a hacerlo, no van a empezar a pensar, sí, el primer pensamiento que me llegó a la cabeza es, se escucha como un tonto. Eso es una tontería. No lo haga, ¿para qué lo va a seguir haciendo? Eso ni lengua serán. Es lo primero que se le viene a uno en la cabeza. Pero en cuanto usted empiece a recibir revelación a su vida, va a decir, esto no es ninguna tontería, esto lo tengo que seguir haciendo. ¿Por qué? Porque las cosas que están en el corazón de Dios, las cosas que Dios ha tenido preparadas de antemano para nosotros, el Espíritu Santo las empieza a descargar en usted, las empieza a traer a su vida a través de este nuevo sistema de comunicación. Volvamos a 1 Corintios 14, versículo 15. Dice, ¿qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. ¿En qué momento oro con palabras que entiendo? Ya no lo va a explicar Pablo. Cantaré en el Espíritu, o sea, también cantar en lengua si es posible, y también cantar con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu,
¿cómo podrán los que te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Es decir, utilizamos nuestro lenguaje natural para dar gracias a Dios, para agradecerle a Dios por la respuesta que nos ha dado cuando le hemos orado en lengua. ¿Sí me hago entender? Tranquila, Amparito, tranquila que de todas formas yo lo tomé como que estuviera contenta celebrando por lo que está aprendiendo. No se preocupe. Entonces, utilizamos el lenguaje natural para que los demás se unan al agradecimiento con nosotros por lo que hemos recibido de parte de Dios. Pero nuestro orar en lenguas debe de ser la oración permanente delante de Dios para poder estar recibiendo información, para poder estar recibiendo revelación de parte de Él, para poder estar recibiendo eso que leíamos ahora anteriormente, lo que está escondido en el corazón de Dios y que Él no lo quiere entregar a nosotros. Esa cantidad de perlas, de tesoros que hay escondidos en las Escrituras y que a veces no entendemos, Él no lo quiere entregar, como también la forma de actuar en un momento determinado, cuando se nos presenta una situación difícil que nosotros ni siquiera, es más, la situación ni siquiera ha llegado y nosotros al estar orando en lenguas, el Espíritu sí está pidiendo por esa situación que va a venir. Bueno, tantas cosas que puede revelarnos el Espíritu Santo a nosotros a través del orar en lenguas. Ahora, Judas, sabemos que Judas es un solo capítulo, entonces Judas 20, el versículo 20, nos dice: pero ustedes, amados, edifíquense en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Es decir, que esto parte es de la fe. Si yo no creo, si yo no tengo fe, no va a pasar nada. Alguien, no voy a mencionar su nombre porque está presente en esta conferencia, me decía: sí, yo ya pedí el bautismo del Espíritu Santo, pero nada que arranco a orar en lenguas. Eso no funciona. No funciona porque si usted no ha empezado a hacerlo, porque se trata de fe. ¿Y cómo es la fe? A ver, yo hago la oración donde digo: Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, yo creo que tú has resucitado de entre los muertos, quiero ser tu hijo, te recibo en mi vida y creo lo que dice tu palabra, que si yo te recibo, a partir de este momento soy llamado tu hijo. ¿Será que ya soy hijo de Dios? ¿Será que Dios sí me perdonó? ¿O todavía estoy condenado? Si todavía tiene ese pensamiento, todavía no ha sido salvo porque todavía no ha creído. Solo lo hizo con la boca, pero no lo creyó en el corazón. Cuando usted hace la oración de fe, tiene que estar seguro de lo que está orando. Si no, ni pierde el tiempo porque sigue todavía con un pie en el infierno. Así que con el Espíritu Santo pasa lo mismo. Usted, ahora lo vamos a hacer, la oración para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo desde aquí voy a imponer las manos sobre ustedes como lo hizo Pablo en Éfeso. Y ustedes allá, si lo creen, van a repetir la oración después de mí. Si ustedes no lo creen, no están convencidos en su corazón, no va a pasar nada. O sea, realmente no van a recibir nada. Deben de estar convencidos, tal como cuando recibieron a Cristo, van a estar convencidos de que están recibiendo el Espíritu Santo. Vamos a hacer eso primero, ¿sí? Vamos a hacer primero lo del bautismo en el Espíritu Santo y luego les explico cómo funciona el empezar a hablar en lenguas. Bueno, mi madre dice, la mayoría de las personas que empiezan a hablar en lenguas les pasa eso. Sí, claro, así es, madre, porque él quiere, el diablo siempre quiere robarnos la semilla que se nos ha sembrado a nosotros en nuestra vida. Así que voy a imponer mis manos desde aquí. Si usted que me está escuchando allá, sea en directo o luego cuando vea el video, lo cree, se une conmigo a esta oración creyendo con su corazón, tenga la plena seguridad de que ha sido bautizado por el Espíritu Santo. ¿Listo? Así que repita después de mí. Señor Jesús, yo creo en lo que dice tu palabra. Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo en el derramamiento de tu poder sobre mi vida. Yo creo que puedo ser investido por el poder del Espíritu Santo, así como lo fueron los primeros apóstoles. Deseo con todo mi corazón y creo con todo mi corazón que tú traes esa bendición y ese poder sobre mi vida. Así que en este momento, en el nombre de Jesús,
recibo el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Es así sencillo, sin algarabía. Solo pasó una vez, que se sintió el ruido, pero yo aquí estoy sudando, no sé por qué, pero se sintió el sonido, que se sintió el viento recio. Solo pasó una vez, que fue allá en Pentecostés. De resto, es igual que recibir a Cristo. No hay que tener una experiencia sobrenatural, aunque de pronto alguno de ustedes no sé si lo sintió o lo percibió, pero muy rara vez ocurre. La cuestión es de que es así, por creerlo, sin dolor, sin que pase algo extraordinario. Lo extraordinario sucede en el mundo espiritual. Ahora vamos al siguiente paso. ¿Cómo iniciamos a hablar en lenguas? Del mismo modo que iniciamos a hablar cuando estamos bebés. Cuando uno está pequeño, mi mamá es la que dice que nosotros empezamos, o bueno, que yo empecé a hablar a eso de los 9 meses, y desde eso no he parado. Y uno empieza a hablar y las palabras no se escuchan bien. Empieza uno a juntar una sílaba con otra y se escucha raro y hasta que empieza a fluir y ya uno puede tener una conversación con otra persona con el pasar del tiempo. Igual pasa con el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es empezar a juntar sílabas, es permitir, sin sentir pena de uno mismo y sin sentirse tonto, es empezar a dejar que eso empiece a fluir en usted, pero es usted quien debe empezar a hacerlo. Quiero ponerle un ejemplo para que usted lo pueda hacer allá donde usted está. Usted empieza a juntar sílaba con sílaba. No se trata de que usted relaje la lengua y espera que el Espíritu Santo se la mueva. No, usted empieza a hablar. Ala, Emma, Ita, Isha, Ama, Ena, Keya, La Casaya, Meajeya. Y empieza a fluir el nuevo lenguaje en el Espíritu en usted. Y empieza a fluir ese nuevo idioma. Y entre más lo haga, más fluido es. Pero usted debe de iniciar, usted debe de arrancar, debe de empezar a hacerlo. Y en la medida en la que empiece a hacerlo, empieza a sufrir toda esta revolución en su interior, en su corazón, en su espíritu y en su mente, de empezar a tener este nuevo mecanismo de comunicarse con Dios, esta nueva forma de relacionarse con Dios y de recibir revelación de Él, tanto de la palabra como de las situaciones en el día a día. Usted posiblemente esté, en el momento en el que esté orando en lenguas, puede estar orando por un familiar que no sabe que está en peligro, puede estar orando por una amistad que no ve hace años y está orando por ella y de repente llega esa idea, ese pensamiento de tal persona, no hablo con ella hace mucho tiempo, la tengo en mi corazón, y escribirle y darse cuenta de que era que esa persona tenía una necesidad. ¿Por qué? Porque todo esto nos llega a través de la revelación del Espíritu Santo en el hablar en lenguas. ¿Cómo hacerlo? Hágalo paulatinamente, arranque, empieza a juntar sílabas, empieza a juntar palabritas. ¿Qué está diciendo? No se sabe, no sabemos qué estamos diciendo, ni siquiera Pablo dice, ¿qué estamos hablando? No sabemos. Nuestra mente queda inicialmente sin el conocimiento, pero el Espíritu es el que se edifica. Y una vez que estamos siendo edificados en el Espíritu, pedirle entonces a Dios, Dios, trae revelación, ¿qué fue lo que hablé? Dime, Señor, ¿qué fue lo que hablé? Trae a mi mente el conocimiento de las cosas. Y empiezan las cosas a llegar y a fluir en su vida de una manera diferente. Así que ahora espero que hayan, no solo que hayan entendido, que me haya hecho entender con los beneficios del hablar en lenguas, lo importante que es hacerlo, sino que también lo empiecen a hacer realmente en sus casas. Y ojalá, si me pueden empezar a escribir de aquí a mañana, contarme, sí, lo hice, o todavía tengo miedo, lo que sea, pero cuéntenme. Y en lo que podamos ayudarles también con respecto a esto, irlo haciendo. Pero así sea poco, así le salgan 3 palabras al principio, pero empieza a soltar y va a empezar a ver un cambio en la revelación suya con respecto a la palabra de Dios y con respecto a su relación con Dios. El día de mañana tendremos una nueva clase. El día de mañana terminaremos de hablar los 2 punticos que me quedaron pendientes, de hablar acerca de la enseñanza de Job. 2 cosas muy muy importantes que no entiendo cómo se me pasaron por alto. Brian, que nos saluda también, espero Brian que pueda ver toda la clase desde el principio.
Mañana entonces estaremos hablando de dos puntos muy importantes, fundamentales dentro de los mitos que se han construido acerca de Job. Mañana los estaremos hablando y mañana mismo tendremos, porque no me demoro mucho en eso, tendremos la enseñanza acerca de cómo usar correctamente la fe. Uno le dicen, tenga fe, hermanito, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo uso mi fe? Mañana lo vamos a ver. Y el otro viernes, porque ya como les decía hemos recibido la donación para poder tener los elementos necesarios, el otro viernes ya con esos elementos vamos a poder realizar nuestra primera noche o nuestro primer tiempo de alabanza y adoración. Y empezamos, eso sería el otro viernes, pero martes y jueves iniciaremos con el segundo nivel de discipulado. Así que los que han visto hasta aquí los 16 videos, por favor me escriben al WhatsApp, me dicen, Oscar, mi nombre completo es este, para que me lo pongan en el certificado, y a partir de mañana, yo creo, empezamos entonces a enviarles a todos los que nos vayan escribiendo, les vamos a estar enviando de vuelta su certificado vía WhatsApp, o si nos escriben por el Messenger de la página. Bueno, no es más. Si tienen más dudas, inquietudes, me las hacen saber por el interno. Espero que haya sido muy claro, espero que sea de bendición para ustedes todo esto. Y nos vemos entonces el día de mañana con la clase referente a cómo usar correctamente nuestra fe. Bendiciones para todos, que tengan una muy feliz noche, que la acaben de pasar muy bien. Y entonces mañana será otro día de clase. Bendiciones.